¿Alguna vez te has sentido perdido, como si tu vida careciera de un propósito real? ¿Has despertado alguna mañana preguntándote si realmente estás en el camino correcto o si simplemente estás dando vueltas en un ciclo sin fin? El mundo está lleno de caminos, voces y distracciones, pero ¿y si te dijera que en medio de todo ese ruido hay una voz clara y poderosa que quiere revelarte tu verdadero propósito? ¿Y si te dijera que Jesús no solo vino a salvarte, sino también a enseñarte cómo encontrar el propósito único y divino que Dios ha diseñado exclusivamente para ti? Un propósito tan profundo que podría transformar tu vida, llenar tu corazón de paz y darte una razón real para levantarte cada mañana con una sonrisa genuina. Muchas personas viven toda su vida persiguiendo metas temporales, pero pocos descubren el secreto de vivir con un propósito eterno, uno que trascienda más allá de esta vida y que deje una huella imborrable en el mundo. El propósito no es simplemente tener un buen empleo, formar una familia o acumular logros materiales. Es mucho más profundo. Es entender para qué fuiste creado, cuál es tu misión en esta tierra y cómo puedes impactar la vida de otros con la luz de Cristo. Es vivir cada día sabiendo que cada paso te acerca más al destino que Dios trazó para ti antes de la fundación del mundo. ¿Y si la insatisfacción que sientes en tu interior no fuera un problema, sino una señal? Una señal de que tu alma anhela algo más, algo que solo Dios puede llenar. Esa incomodidad podría ser el susurro del Espíritu Santo invitándote a descubrir la verdad sobre tu propósito. Hoy, en este video, no solo te hablaré de principios generales, sino que juntos exploraremos las enseñanzas de Jesús que pueden guiarte hacia tu propósito de vida. En los próximos minutos viajaremos a través de las Escrituras, desempolvando perlas de sabiduría que te ayudarán a alinear tu vida con el diseño divino. Veremos cómo Jesús llamó a hombres y mujeres comunes, cómo transformó sus vidas y les mostró un camino que nunca imaginaron. Aprenderás cómo identificar las señales de tu propósito, cómo discernir la voz de Dios y cómo tomar decisiones valientes que te lleven a cumplir tu destino espiritual. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a hacer algo muy importante. Escribe en los comentarios "Paz en Cristo" y comprométete desde ya a recibir esta enseñanza con un corazón abierto. Al darle me gusta a este video, no solo estarás apoyando este canal, sino que también estarás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que necesitan descubrir su propósito en Cristo. Si te suscribes, estarás asegurando un espacio donde puedas seguir alimentando tu espíritu, especialmente si no tienes una iglesia cerca o un lugar donde congregarte regularmente. Hoy puede ser el día en que Dios te revele la clave que estabas buscando para desbloquear una bendición en tu vida. Tal vez la penúltima enseñanza de este estudio tenga la respuesta que tanto anhelas. No permitas que nada te distraiga. Este podría ser el momento en que tu vida tome un nuevo rumbo, en que tu caminar cobre un nuevo sentido. Si estás listo, abre tu corazón. Deja de lado las distracciones y acompáñame en este viaje espiritual. Hoy podrías descubrir no solo quién eres, sino para qué fuiste creado. Vamos a empezar. El Bradis Tkishon 1, el llamado de Pedro, de pescador a pescador de hombres. En el Evangelio de Mateo 4, 18, 20 encontramos una de las escenas más poderosas y transformadoras del ministerio de Jesús, el llamado de Pedro. Este momento no solo cambió la vida de un simple pescador, sino que nos revela cómo Jesús puede tomar lo ordinario y convertirlo en extraordinario, mostrando el camino hacia nuestro propósito divino.
Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Mateo 4, 18, 20. Pedro era un hombre común, con un trabajo común y una vida aparentemente estable. Su rutina diaria consistía en lanzar redes, esperar la pesca y repetir el proceso. Sin embargo, en un instante, Jesús interrumpió su normalidad con una invitación radical. «Venid en pos de mí». Esta frase no solo era un llamado a seguir físicamente a Jesús, sino una invitación a un cambio completo de propósito. Jesús no le pidió a Pedro que dejara de ser pescador, sino que le mostró un propósito más grande para su habilidad. «Os haré pescadores de hombres». En otras palabras, Jesús tomó lo que Pedro ya sabía hacer y lo elevó a un propósito eterno. Aquí radica una gran lección para nosotros. Tu propósito no siempre significa abandonar lo que eres o lo que haces, sino permitir que Dios tome tu vida y le dé un nuevo significado. ¿Y tú? ¿Te sientes atrapado en la rutina? ¿Sientes que lo que haces carece de sentido eterno? Quizás, como Pedro, Jesús esté pasando hoy por tu mar de Galilea personal, mirándote directamente y ofreciéndote un propósito mayor. El propósito divino no siempre significa cambiar de carrera o mudarse a otro país. Muchas veces significa un cambio en tu corazón, en tu enfoque, en tu intención. Es tomar tus talentos, tus experiencias e incluso tus fracasos y ponerlos al servicio de Dios. Es permitir que el Espíritu Santo te guíe y te transforme en alguien que, a través de sus acciones cotidianas, pueda impactar vidas para la gloria de Dios. Lo que es aún más impresionante de esta historia es la respuesta de Pedro. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. No hubo titubeos, no hubo excusas. Pedro dejó su seguridad, su sustento y su zona de confort para seguir un llamado que no tenía todas las respuestas visibles. Esto nos muestra que encontrar nuestro propósito a menudo requiere fe, valentía y disposición para soltar lo conocido y abrazar lo desconocido en Cristo. Imagina por un momento si Pedro hubiera rechazado la invitación de Jesús. Habría pasado su vida pescando peces, sin experimentar los milagros, las enseñanzas y la transformación que acompañaron su caminar con el Maestro. Lo mismo puede ocurrirnos a nosotros si ignoramos la voz de Dios. Podemos quedarnos en una vida de mediocridad espiritual o dar el salto a una vida con propósito y significado eterno. Si hoy sientes que Dios te está llamando a algo más, escribe en los comentarios: «Quiero ser un pescador de hombres». Permite que este primer tópico encienda en ti la llama del propósito divino y te motive a seguir a Jesús con todo tu ser. El próximo tópico nos llevará a otra historia inspiradora, en la que Jesús reveló el propósito de vida a alguien que pensaba que todo estaba perdido. No te lo pierdas. Versículo 2. La mujer samaritana, de rechazada a mensajera del Evangelio. En Juan 4:1-30 encontramos una de las historias más transformadoras del Nuevo Testamento, el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Esta historia no solo revela la profunda compasión de Jesús, sino también cómo Él puede tomar una vida rota y sin propósito y convertirla en un instrumento poderoso para su gloria. Jesús, cansado del viaje, se sentó junto al pozo de Jacob en Sicar. Cuando la mujer samaritana llegó a sacar agua, Jesús rompió todas las barreras sociales y culturales al hablarle. «Dame de beber». Juan 4:7. Esta mujer sorprendida respondió: «¿Cómo tú,
siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Juan 4:9. Esta interacción ya era inusual. Los judíos y los samaritanos no se llevaban bien, y además, en esa cultura, un hombre no hablaba con una mujer en público de esa manera. Sin embargo, Jesús no veía las etiquetas sociales ni las apariencias externas. Él veía el corazón sediento de propósito y significado de esta mujer. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 4:13-14. Jesús usó el agua del pozo como una metáfora para mostrarle a la mujer que su verdadera necesidad no era física, sino espiritual. Esta mujer había intentado llenar su vida con relaciones humanas, habiendo tenido 5 maridos y viviendo con un hombre que no era su esposo. Su vida estaba marcada por el rechazo, la vergüenza y la insatisfacción. Sin embargo, cuando Jesús le reveló que sabía todo acerca de su vida, no la condenó. En cambio, le ofreció una nueva vida, una oportunidad de encontrar su verdadero propósito. La mujer, impactada por la revelación de Jesús, dejó su cántaro, un símbolo de su antigua vida, y corrió al pueblo diciendo: «Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo?». Juan 4:29. Lo más asombroso de esta historia es la transformación inmediata de esta mujer. Pasó de ser una persona rechazada por su comunidad a convertirse en una evangelista apasionada. Su testimonio fue tan poderoso que muchos en su pueblo creyeron en Jesús. Juan 4:39. ¿Qué nos enseña esta historia sobre encontrar nuestro propósito? 1. Jesús te encuentra donde estás. No importa cuán lejos te sientas de Dios, Él se encuentra contigo en tu pozo personal, en ese lugar de sed y necesidad. Él no se aleja de tus heridas, sino que las usa para llevarte a un propósito mayor. 2. Tu pasado no define tu propósito. Esta mujer tenía un historial complicado, pero Jesús no se enfocó en eso. En lugar de ello, la empoderó para compartir el Evangelio. Del mismo modo, tus errores pasados no descalifican el plan de Dios para tu vida. 3. Dios usa a los que menos esperamos. A los ojos de la sociedad, esta mujer no era una candidata ideal para ser una mensajera del Evangelio. Sin embargo, Dios no elige a los calificados, Él califica a los elegidos. 4. El propósito trae transformación. Cuando encuentras tu propósito en Cristo, tu vida no puede permanecer igual. La mujer samaritana no solo recibió una nueva identidad, sino que también impactó a su comunidad con el mensaje de Jesús. Tal vez hoy te sientes como esta mujer, cargando con un pasado doloroso, viviendo con sed de algo más profundo. Jesús te ofrece esa agua viva que puede saciar tu alma y darte un propósito eterno. Él quiere transformar tu vida para que seas un testimonio vivo de su poder y amor. Si este mensaje ha tocado tu corazón, escribe en los comentarios: «Quiero beber del agua viva de Jesús». Permite que su espíritu te llene, te restaure y te guíe hacia el propósito para el cual fuiste creado. Bravo 3. El ciego de nacimiento, encontrando propósito en medio de la adversidad. En Juan 9:1-12, Jesús nos revela una enseñanza profunda y poderosa a través de la historia del ciego de nacimiento. Esta historia no solo trata de un milagro físico, sino también de cómo Dios puede usar nuestras circunstancias difíciles para manifestar su propósito en nuestras vidas. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: «Rabí, ¿quién pecó,
este o sus padres, para que haya nacido ciego. Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Juan 9:1-3. Desde el principio, los discípulos asumieron que la ceguera del hombre era un castigo por el pecado. Esta mentalidad era común en la cultura judía de la época, donde las enfermedades o discapacidades a menudo se veían como una consecuencia directa de la falta espiritual. Sin embargo, Jesús desafía esta perspectiva al revelar que la ceguera del hombre no era un castigo, sino una oportunidad para que la gloria de Dios se manifestara. El propósito en medio del dolor. Este pasaje nos enseña que nuestras dificultades no siempre son resultado de nuestros errores o fracasos. A veces, las pruebas en nuestras vidas son el lienzo perfecto para que Dios pinte su propósito divino. Tal vez hoy te encuentres en medio de una situación difícil, preguntándote: ¿por qué a mí, Señor? Pero, ¿y si tu dolor actual es la plataforma que Dios usará para demostrar su poder y su amor, no solo en tu vida, sino también en la vida de aquellos que te rodean? Jesús no solo le devolvió la vista al hombre ciego, sino que lo usó como un testimonio viviente. Los vecinos y aquellos que lo conocían quedaron asombrados al verlo ver. Algunos dudaron, otros se sorprendieron, pero todos fueron testigos de un milagro. Entonces le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo. Me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Juan 9:10-11. El hombre ciego no solo recibió la sanidad física, sino también un propósito. Se convirtió en un mensajero, en un testigo del poder transformador de Jesús. Incluso cuando los fariseos lo interrogaron y trataron de desacreditar el milagro, él permaneció firme en su testimonio diciendo: una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Juan 9:25. ¿Qué nos enseña esta historia sobre el propósito divino? 1. Dios ve propósito donde otros ven problema. Mientras los discípulos veían una desgracia, Jesús veía una oportunidad divina. Él no se enfoca en nuestras limitaciones, sino en su capacidad de usarlas para su gloria. 2. Tu dolor puede ser tu plataforma. A veces, las áreas de mayor dolor en tu vida pueden convertirse en las áreas de mayor ministerio. El ciego se convirtió en un testimonio viviente, no solo porque recibió un milagro, sino porque estuvo dispuesto a compartirlo. 3. La obediencia activa el propósito. Jesús le pidió al ciego que hiciera algo aparentemente simple: lavarse en el estanque de Siloé. Sin embargo, esa acción de fe desató el milagro. De la misma manera, a veces nuestro propósito se activa cuando obedecemos incluso en las cosas más pequeñas. 4. Tu historia importa. Nadie puede rebatir tu testimonio. En personal, cuando el ciego dijo: yo era ciego y ahora veo, estaba compartiendo su verdad. Tu historia, tus luchas y tus victorias pueden ser la clave para que otros encuentren su propósito en Cristo. Tal vez hoy te sientes ciego, no en el sentido físico, sino espiritual o emocionalmente. Quizás no ves el propósito detrás de tu dolor, o no logras entender por qué estás pasando por ciertas pruebas. Pero hoy, Jesús te dice que tu historia no termina aquí. Él quiere usar tu vida, incluso tus cicatrices, para mostrar su gloria al mundo. Si deseas que Dios te revele su propósito incluso en medio de la adversidad, escribe en los comentarios: quiero ver con los ojos de Cristo. Deja que su luz ilumine cada área oscura de tu vida y te muestre el camino hacia tu propósito eterno. 4.
Saulo de Tarso, de perseguidor de cristianos a apóstol de las naciones. En el libro de Hechos 9:1-22 encontramos una de las conversiones más sorprendentes y poderosas de la Biblia, la transformación de Saulo de Tarso en el apóstol Pablo. Esta historia no solo nos muestra el poder redentor de Jesús, sino también cómo Dios puede revelar un propósito glorioso, incluso en aquellos que parecen estar más lejos de él. Saulo era un fariseo celoso, un perseguidor activo de los cristianos. Su propósito aparente era erradicar a los seguidores de Jesús, llevando cartas de autorización para arrestar a cualquier discípulo que encontrara en Damasco. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Hechos 9:1-2. Sin embargo, en su camino hacia Damasco, Saulo tuvo un encuentro que cambiaría su vida para siempre. Una luz resplandeciente del cielo lo rodeó y escuchó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Hechos 9:4. Esta pregunta no solo confrontó a Saulo con su pecado, sino que también reveló que, al perseguir a los cristianos, en realidad estaba persiguiendo a Jesús mismo. Saulo, confundido y cegado por la luz, respondió: «¿Quién eres, Señor?». Y el Señor dijo: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón». Hechos 9:5. Este momento de ceguera física se convirtió en un símbolo de la ceguera espiritual de Saulo. Pero en su ceguera también comenzó su transformación. Durante 3 días permaneció sin ver, sin comer ni beber, hasta que Ananías, un discípulo obediente, fue enviado por el Señor para orar por él. Cuando Ananías oró, algo como escamas cayeron de los ojos de Saulo y recuperó la vista. Más que una sanidad física, fue un renacimiento espiritual. Saulo fue bautizado y de inmediato comenzó a predicar que Jesús es el Hijo de Dios. Y luego predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: «¿No es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre?». En Hechos 9:20-21. La transformación de Saulo a Pablo es un testimonio de cómo Dios puede cambiar el propósito de una vida en un instante. Saulo pasó de ser un perseguidor de la iglesia a convertirse en uno de los mayores apóstoles de la historia, escribiendo gran parte del Nuevo Testamento y llevando el Evangelio a las naciones. Brin, ¿qué nos enseña esta historia sobre encontrar nuestro propósito? 1. Dios no se rinde contigo. No importa cuán lejos te sientas de Dios, Él siempre tiene un plan. Saulo no estaba buscando a Jesús, pero Jesús lo estaba buscando a él. 2. Tu pasado no determina tu futuro. Si Dios pudo usar a un perseguidor de cristianos para expandir su reino, puede usarte a ti sin importar tu pasado. Él es experto en redimir y transformar vidas. 3. El propósito se encuentra en la obediencia. Ananías tuvo miedo de acercarse a Saulo, pero obedeció a Dios. Su obediencia fue clave en la restauración de Saulo. A veces, nuestro propósito no solo está en lo que Dios hace en nosotros, sino en lo que hacemos para otros. 4. El propósito trae un cambio radical. Pablo no solo cambió de nombre, sino de misión. Su vida entera se volcó hacia el evangelismo y la enseñanza, demostrando que cuando Dios revela tu propósito, tu vida nunca vuelve a ser la misma. Quizás hoy te sientas indigno, tal vez pienses que tus errores te han descalificado del propósito de Dios. Pero si Jesús pudo usar a Saulo, Él también puede usarte a ti.
No importa cuán oscuro haya sido tu pasado, el propósito de Dios siempre es más fuerte que cualquier error. Si deseas que Dios transforme tu vida y te revele su propósito, escribe en los comentarios: quiero vivir el propósito de Dios como Pablo. Vaso. Permite que el Espíritu Santo te guíe, te restaure y te lleve a cumplir el plan eterno que Dios tiene para ti. Tanto 5. Timoteo, descubriendo tu propósito a pesar de la juventud y la inseguridad. En las cartas pastorales de Pablo a Timoteo, 1 y 2 Timoteo, encontramos una historia inspiradora de cómo Jesús puede revelar tu propósito, incluso cuando te sientes joven, inseguro o incapaz. Timoteo, un joven discípulo, fue llamado a liderar una iglesia en Éfeso, a pesar de su juventud y sus temores. Su vida es un recordatorio de que el propósito de Dios no tiene límites de edad, ni se ve limitado por nuestras inseguridades personales. Desde el principio, Pablo vio en Timoteo un potencial divino. En Hechos 16:1-3 se nos dice que Timoteo era hijo de una mujer judía creyente y de un padre griego. A pesar de su origen mixto, Timoteo había ganado una buena reputación entre los hermanos de Listra e Iconio. Pablo lo eligió como compañero de ministerio, iniciando así un viaje en el que Timoteo descubriría su propósito en Cristo. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. 1 Timoteo 4:12. Esta exhortación de Pablo no solo es un consejo, sino una declaración de propósito. Timoteo podría haberse sentido inferior o no preparado, especialmente frente a personas mayores y más experimentadas. Sin embargo, Pablo le recuerda que su propósito no depende de su edad, sino de su disposición para ser un ejemplo de vida cristiana genuina. El propósito se revela a través de la fidelidad. A lo largo de las cartas, Pablo anima a Timoteo a avivar el don de Dios en él, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:6-7. El propósito de Timoteo no era solo liderar una iglesia, sino hacerlo con valentía y fe. La inseguridad podría haber apagado su fuego espiritual, pero Pablo lo desafía a avivarlo, a mantenerlo ardiendo. Este consejo es relevante para cada uno de nosotros. Cuando descubrimos nuestro propósito en Cristo, debemos alimentarlo, cultivarlo y permitir que brille sin importar las circunstancias. ¿Qué nos enseña Timoteo sobre el propósito divino? 1. El propósito no se detiene por la edad. No importa si eres muy joven o si sientes que tu tiempo ya ha pasado, el propósito de Dios puede manifestarse en cualquier etapa de la vida. 2. Dios usa a los inseguros. Timoteo no era el líder más fuerte ni el más experimentado, pero su corazón estaba dispuesto. Dios no busca perfección, sino disposición. 3. El propósito requiere avivar el fuego. No basta con recibir un llamado, debemos cultivarlo. A través de la oración, la palabra y la comunión con el Espíritu Santo, avivamos el don de Dios en nosotros. 4. Sé un ejemplo. Timoteo no tenía que impresionar con palabras elocuentes, sino con una vida que reflejara a Cristo. Nuestro propósito a menudo se revela más en lo que hacemos que en lo que decimos. El legado de Timoteo, un testimonio de propósito cumplido. Aunque no sabemos mucho sobre el final de la vida de Timoteo, lo que sí sabemos es que dejó un legado de fidelidad.
Su vida es una prueba de que el propósito divino no siempre se mide en grandes plataformas o títulos, sino en la consistencia diaria, en la fe genuina y en el impacto silencioso pero profundo en la vida de otros. Tal vez hoy te sientas pequeño, incapaz o insignificante. Quizás te preguntas si tu vida tiene un propósito real o si eres demasiado joven, mayor, débil o inexperto para ser usado por Dios. Pero, al igual que Timoteo, puedes ser un ejemplo de fe, amor y pureza en medio de tu generación. Dios te ha dado dones y talentos únicos y Él quiere usarlos para su gloria. Si deseas avivar el fuego del propósito de Dios en tu vida, escribe en los comentarios: quiero ser un ejemplo, como Timoteo. Permite que el Espíritu Santo te fortalezca, te guíe y te revele el propósito eterno que Dios ha diseñado exclusivamente para ti. Hebreos 6. El endemoniado gadareno. Del abismo de la desesperación al propósito divino. En Marcos 5, 1, 20 encontramos una de las historias más impactantes de transformación en el Nuevo Testamento. El encuentro de Jesús con el endemoniado gadareno. Este hombre, poseído por una legión de demonios, vivía aislado, desesperado y sin propósito. Sin embargo, un solo encuentro con Jesús no solo lo liberó, sino que lo llevó a descubrir su propósito como testigo del poder transformador de Dios. El hombre gadareno vivía entre los sepulcros, atado con cadenas que no podían retenerlo, ya que la fuerza demoníaca lo hacía romperlas. Su vida era un ciclo constante de tormento y autodestrucción. Nadie podía ayudarlo y su único refugio era la soledad entre los muertos. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Marcos 5:5. Esta imagen es desgarradora. Nos muestra a un hombre completamente fuera de control, sin paz, sin esperanza. Tal vez hoy te sientas de la misma manera, atrapado en un ciclo de dolor, con pensamientos oscuros, sin ver un propósito claro para tu vida. Pero la buena noticia es que Jesús no evita los lugares oscuros. De hecho, cruzó el mar de Galilea específicamente para encontrarse con este hombre. El poder transformador de un encuentro con Jesús. Cuando Jesús llegó a la región de los Gadarenos, el hombre endemoniado corrió hacia él y se postró ante él. Los demonios dentro de él reconocieron inmediatamente la autoridad de Jesús. Y con una sola palabra, Jesús los expulsó, permitiendo que el hombre recobrara su cordura y su paz. Y vinieron a Jesús, y vieron al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Marcos 5:15. Esta transformación fue tan impactante que la gente del lugar, en lugar de regocijarse, sintió miedo. El hombre que antes era motivo de terror, ahora era un testimonio viviente del poder de Dios. Cuando Jesús se preparaba para irse, el hombre le rogó que le permitiera ir con él. Sin embargo, Jesús tenía un propósito mayor para su vida. Vete a tu casa a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Marcos 5:19. El propósito del Gadareno no era seguir físicamente a Jesús, sino convertirse en un mensajero de su gracia en su propia tierra. Fue enviado a Decápolis, una región de 10 ciudades, donde su testimonio impactó profundamente. De ser un hombre sin esperanza, se convirtió en un evangelista, en un portavoz de la misericordia divina. ¿Qué nos enseña esta historia sobre el propósito divino? 1. Tu pasado no anula tu propósito. Este hombre vivió en oscuridad y tormento, pero Jesús no lo definió por su pasado. De la misma manera, tu historia, por más dolorosa que sea,
puede convertirse en una herramienta poderosa para la gloria de Dios. 2. Dios te encuentra en tu peor momento. Jesús cruzó un mar agitado solo para encontrarse con este hombre. No importa cuán lejos te sientas de Dios, Él siempre está dispuesto a encontrarte justo donde estás. 3. El propósito se encuentra en el testimonio. Jesús no envió al hombre a predicar en tierras lejanas, sino a su propia casa. A veces, nuestro propósito está más cerca de lo que imaginamos, en nuestra familia, en nuestros amigos, en nuestra comunidad. 4. El propósito trae libertad y dirección. El Gadareno pasó de la confusión y la autodestrucción a tener una misión clara y específica. Cuando encuentras tu propósito en Cristo, tu vida cobra un nuevo sentido y dirección. Venís del caos al propósito. Hoy, tal vez te sientas como el Gadareno antes de su encuentro con Jesús, atrapado, sin esperanza, rodeado de oscuridad. Pero Jesús quiere hacer lo mismo contigo. Él desea liberarte, sanarte y revelarte un propósito mayor. No importa cuán profundo sea el pozo en el que te encuentres, la luz de Cristo puede alcanzarte y levantarte. Si deseas que Dios tome tu vida y la convierta en un testimonio de su gracia, escribe en los comentarios: quiero ser un testimonio vivo del poder de Jesús. Permite que el Espíritu Santo te llene, te restaure y te guíe hacia el propósito divino que te espera. 7. Rahab, de prostituta aparte del linaje de Jesús. La historia de Rahab es un testimonio poderoso de cómo Dios puede revelar el propósito divino incluso en las personas con un pasado cuestionable. En Josué 2 y Hebreos 11:31 encontramos la vida de esta mujer que, a pesar de su ocupación como prostituta, fue usada por Dios no solo para salvar a su familia, sino también para formar parte del linaje mesiánico de Jesús. Cuando los espías israelitas llegaron a Jericó, Rahab los escondió en su casa, arriesgando su vida para protegerlos. Su decisión no se basó en suposiciones humanas, sino en una fe genuina en el Dios de Israel. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos, reyes de los amorreos. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Josué 2, 10, 11. Rahab reconoció el poder y la soberanía de Dios, incluso antes de conocer personalmente al pueblo de Israel. Su fe fue tan fuerte que la llevó a actuar con valentía, ocultando a los espías y ayudándolos a escapar. En recompensa, ella y su familia fueron salvos cuando Jericó fue destruido. La transformación de Rahab, de la vergüenza a la honra. El propósito divino no solo se limitó a la salvación física de Rahab. Dios tenía un plan mucho más grande para ella. Rahab se integró al pueblo de Israel, se casó con Salmón y se convirtió en la madre de Booz, quien a su vez fue el bisabuelo del rey David. Esto la incluyó en la genealogía de Jesús, registrada en Mateo 1:5. Esta inclusión en el linaje de Jesús no es casualidad. Es una muestra tangible de cómo Dios redime, restaura y usa a las personas para su propósito, sin importar su pasado. Rahab, que una vez fue conocida como una prostituta en Jericó, se convirtió en un eslabón crucial en la historia de la redención. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Hebreos 11:31. El hecho de que Rahab sea mencionada en el Salón de la Fe, en Hebreos 11, es un honor increíble. No se menciona su ocupación para recordarle su pecado,
sino para demostrar cómo la fe verdadera puede cambiar la historia de una persona. Rahab no fue recordada por lo que hizo antes de conocer a Dios, sino por lo que hizo cuando su fe se activó. ¿Qué nos enseña la historia de Rahab sobre el propósito divino? 1. Dios no se enfoca en tu pasado, sino en tu fe. Rahab tenía un pasado cuestionable, pero su fe en el Dios de Israel la hizo justa a sus ojos. 2. El propósito puede encontrarse en momentos críticos. Rahab tuvo que tomar una decisión rápida y valiente. Su propósito se reveló cuando actuó con fe y valentía en un momento de crisis. 3. Dios usa a quien Él quiere. La sociedad podría haber despreciado a Rahab, pero Dios la eligió para ser parte de su plan de redención. Nadie está fuera del alcance del propósito de Dios. 4. El propósito divino trasciende generaciones. La decisión de Rahab no solo salvó a su familia, sino que también la convirtió en parte del linaje de Jesús. Nuestro propósito no solo nos afecta a nosotros, sino también a las generaciones futuras. André Teresetl, de la oscuridad a la luz, el viaje de propósito de Rahab. Tal vez hoy te sientas indigno o pienses que tu pasado te descalifica para ser usado por Dios. La historia de Rahab es un recordatorio de que no hay pecado tan grande que la gracia de Dios no pueda redimir. Si confías en Él y actúas con fe, tu vida puede ser transformada y usada poderosamente para su gloria. Si deseas que Dios revele su propósito en tu vida a pesar de tu pasado, escribe en los comentarios: mi pasado no define mi propósito. Permite que la historia de Rahab te inspire a caminar con fe, sabiendo que Dios puede usar cada parte de tu vida para su gloria. En el próximo bloque, exploraremos cómo Jesús reveló el propósito en la vida de un hombre cuya identidad estaba marcada por la traición, demostrando que incluso aquellos que han fallado pueden ser redimidos y llamados a un propósito mayor. Mos 8. Mateo. De recaudador de impuestos a evangelista del reino. En Mateo 9:13 encontramos una historia poderosa de transformación y propósito en la vida de Mateo, también conocido como Leví. Mateo era un recaudador de impuestos, un oficio despreciado por los judíos, ya que estos cobradores a menudo trabajaban para el imperio romano opresor y se enriquecían a costa de su propio pueblo. Sin embargo, Jesús vio en Mateo no solo a un pecador, sino a un candidato perfecto para el propósito divino. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: «Sígueme», y se levantó y le siguió. Mateo 9:9. Esta breve narración esconde una transformación profunda. Mateo no hizo preguntas, no puso excusas, simplemente se levantó y siguió a Jesús. Este acto de obediencia inmediata marcó el comienzo de su propósito eterno. Bremen, el propósito de Mateo: alcanzar a los marginados. Después de seguir a Jesús, Mateo organizó una gran cena en su casa, invitando no solo a Jesús y sus discípulos, sino también a otros recaudadores de impuestos y pecadores. Esto enfureció a los fariseos, quienes cuestionaron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Mateo 9:11. La respuesta de Jesús reveló su corazón y el propósito de Mateo. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Mateo 9:12-13. Jesús no solo redimió a Mateo, sino que también lo convirtió en
un puente hacia aquellos que se sentían marginados y rechazados. Mateo sabía lo que era ser excluido, y Dios usó esa experiencia para conectarlo con personas que necesitaban la gracia de Jesús. De recaudador de impuestos a autor del Evangelio. El propósito de Mateo no se detuvo en su testimonio personal. Más adelante se convirtió en el autor del primer Evangelio del Nuevo Testamento. Su Evangelio no solo documenta la vida, muerte y resurrección de Jesús, sino que también establece un puente entre las profecías del Antiguo Testamento y su cumplimiento en Cristo. Mateo tenía un don para los detalles, lo cual probablemente se desarrolló durante sus años como recaudador de impuestos. Jesús tomó esa habilidad administrativa y la usó para crear un evangelio que ha sido una fuente de esperanza y verdad durante siglos. Lo que una vez se usó para el beneficio personal de Mateo, ahora se utilizaba para el beneficio eterno de millones. ¿Qué nos enseña Mateo sobre el propósito divino? 1. Dios ve más allá de nuestra reputación. Mateo era despreciado por su comunidad, pero Jesús vio su potencial. No importa cómo te vean los demás, lo importante es cómo te ve Dios. 2. El propósito requiere una respuesta inmediata. Mateo no se quedó en el banco de impuestos preguntándose si debía seguir a Jesús. Se levantó de inmediato. La obediencia rápida abre la puerta al propósito divino. 3. Dios redime nuestras habilidades. Las habilidades administrativas de Mateo, desarrolladas en un contexto cuestionable, se convirtieron en herramientas poderosas para escribir el Evangelio. Dios no solo redime a las personas, sino también sus talentos. 4. El propósito conecta con otros. Mateo usó su testimonio para invitar a otros a conocer a Jesús. Nuestro propósito a menudo no se trata solo de nosotros, sino de cómo podemos impactar a otros para el reino de Dios. El legado de propósito de Mateo. El Evangelio de Mateo ha sido traducido a miles de idiomas, predicado en incontables sermones y ha traído luz y esperanza a generaciones. Lo que comenzó con un simple «sígueme» se convirtió en un ministerio que aún resuena hoy. Esto nos muestra que nuestro propósito, cuando se alinea con el llamado de Dios, tiene un impacto eterno. Tal vez hoy te sientas atado a tu pasado o a una reputación que te persigue. Pero recuerda, Jesús no ve tu banco de impuestos. Él ve el evangelista, el maestro, el líder, el siervo que puedes llegar a ser. Él te llama a levantarte, a dejar atrás lo viejo y a seguirlo hacia un propósito glorioso. Si deseas que Dios te revele su propósito y te use a pesar de tu pasado, escribe en los comentarios: quiero seguir a Jesús como Mateo. Permite que el Espíritu Santo te guíe, te transforme y te lleve a cumplir el propósito divino para tu vida. 9. David, de pastor de ovejas a rey conforme al corazón de Dios. La historia de David es un ejemplo poderoso de cómo Dios puede revelar el propósito en las personas que parecen insignificantes a los ojos del mundo. Desde su juventud, David era un simple pastor de ovejas, alejado de las miradas públicas y sin un estatus relevante en su propia familia. Sin embargo, Dios vio en él un corazón dispuesto, fiel y lleno de fe, y lo llamó a convertirse en el rey más icónico de Israel. En 1 Samuel 16, 1-13, leemos cómo Dios envió al profeta Samuel a ungir al próximo rey de Israel. Cuando Samuel llegó a la casa de Isaí, el padre de David, vio a los hermanos mayores de David y pensó que seguramente uno de ellos sería el elegido. Pero Dios le dijo algo sorprendente: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová
mira el corazón. 1 Samuel 16:7. Finalmente, cuando todos los hermanos de David habían pasado ante Samuel, el profeta preguntó si había alguien más. Trajeron a David del campo, donde estaba cuidando las ovejas, y el Señor le dijo a Samuel que lo ungiera. Este momento marcó el inicio del propósito divino en la vida de David. El propósito se revela en lo cotidiano. Aunque David fue ungido como rey, no ascendió al trono de inmediato. En lugar de eso, volvió a cuidar las ovejas. Sin embargo, su propósito comenzó a desarrollarse en lo ordinario. Mientras cuidaba a las ovejas, aprendió a ser valiente al enfrentar leones y osos. Mientras tocaba su arpa, perfeccionó su adoración y su intimidad con Dios. Estas habilidades aparentemente simples se convirtieron en herramientas clave para cumplir su propósito. Cuando Goliat desafió al ejército de Israel, David fue el único que vio la situación con ojos de fe. Su propósito se manifestó en un acto de valentía, cuando derribó al gigante con una simple honda y una piedra. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. 1 Samuel 17:45. Este evento no solo catapultó a David a la fama, sino que también confirmó que su propósito era liderar a Israel con fe y dependencia de Dios. ¿Qué nos enseña la historia de David sobre el propósito divino? 1. Dios te ve cuando nadie más lo hace. David estaba en el campo, lejos de las miradas humanas, pero nunca fuera de la vista de Dios. A veces, el propósito se revela en la soledad y en la fidelidad en las pequeñas tareas. 2. El propósito se prepara en la intimidad. Antes de ser rey, David fue pastor. Su tiempo con las ovejas no fue un desperdicio, fue un entrenamiento divino para cuidar al pueblo de Dios. 3. El propósito requiere fe audaz. Mientras que todo el ejército de Israel veía a Goliat como un obstáculo, David lo vio como una oportunidad para que el nombre de Dios fuera glorificado. 4. El propósito no es lineal. David fue ungido, pero también perseguido. Pasó años huyendo de Saúl antes de llegar al trono. A veces, el camino hacia tu propósito puede tener giros inesperados, pero cada desafío es una preparación. El legado de propósito de David. David se convirtió en un rey conforme al corazón de Dios. Hechos 13:22. Escribió muchos de los salmos que siguen siendo una fuente de aliento y adoración para millones de personas. Su vida, aunque marcada por errores, siempre mostró un corazón arrepentido y dispuesto a seguir a Dios. Tal vez hoy te sientas como un pastor de ovejas en medio del campo, sin reconocimiento, sin influencia aparente, pero Dios te ve, Él sabe lo que ha puesto en ti, y si eres fiel en lo poco, Él te pondrá en lo mucho. Mateo 25:23. Tu propósito puede estar escondido en las tareas diarias, pero cuando llegue el momento, Dios te llevará al lugar para el que fuiste diseñado. Si deseas que Dios revele su propósito en tu vida, incluso en medio de lo ordinario, escribe en los comentarios: quiero ser un corazón conforme al de Dios. Permite que el Espíritu Santo te guíe, te fortalezca y te prepare para cumplir el propósito divino para tu vida. 10. La mujer adúltera, de la vergüenza al propósito de la gracia. En Juan 8:1-11 encontramos la historia de una mujer atrapada en el acto de adulterio, llevada ante Jesús por los escribas y fariseos. Esta escena no solo revela la profunda compasión de Jesús, sino también cómo el propósito divino puede surgir incluso en medio de la mayor vergüenza y condena pública.
Los líderes religiosos llevaron a la mujer al templo, un lugar sagrado, para exponer su pecado delante de todos. La intención no era solo humillarla, sino también tenderle una trampa a Jesús. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Juan 8:4-5. La ley mosaica permitía la lapidación de los adúlteros, pero los fariseos solo presentaron a la mujer, dejando al hombre sin juicio. Esto ya mostraba la injusticia y parcialidad del acto. Sin embargo, Jesús no respondió inmediatamente. En lugar de eso, se inclinó y escribió en el suelo con su dedo. Aunque no se sabe con certeza qué escribió, su gesto trajo un momento de silencio y reflexión. Cuando los fariseos insistieron en su pregunta, Jesús se levantó y dijo: «El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella». Juan 8:7. Con esta simple pero poderosa declaración, Jesús expuso la hipocresía de los acusadores. Uno por uno comenzaron a irse, desde los más ancianos hasta los más jóvenes, hasta que solo quedaron Jesús y la mujer. El propósito revelado en el perdón. Cuando Jesús se encontró a solas con la mujer, le hizo una pregunta crucial. «Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?» Ella respondió: «Ninguno, Señor». Y Jesús le dijo: «Ni yo te condeno, vete y no peques más». Juan 8:10-11. En este breve intercambio, Jesús le ofreció a la mujer no solo perdón, sino también una nueva oportunidad de vida. Al decir, «no peques más», le mostró que su propósito no estaba definido por su pasado, sino por la redención que acababa de recibir. ¿Qué nos enseña esta historia sobre el propósito divino? 1. El propósito nace en el perdón. La mujer pasó de ser una condenada a ser una redimida. El primer paso hacia el propósito divino es aceptar el perdón de Dios y dejar atrás la vergüenza. 2. Dios ve más allá de nuestro pecado. Mientras los fariseos solo veían el pecado, Jesús vio el potencial. Él no la definió por su error, sino por la gracia que le ofreció. 3. El propósito no depende de la opinión de los demás. Aunque fue humillada públicamente, Jesús le devolvió la dignidad. Cuando Dios revela tu propósito, su voz es más importante que las voces acusadoras. 4. El propósito trae un nuevo comienzo. Al decirle, «vete y no peques más», Jesús le dio una nueva dirección. El propósito no solo se trata de lo que haces, sino también de hacia dónde vas desde hoy. De la condena al propósito, una vida transformada. Aunque la Biblia no nos da más detalles sobre la vida de esta mujer después de este encuentro, podemos imaginar el impacto de esa experiencia. Es probable que su testimonio se convirtiera en una fuente de esperanza. Para otros, su propósito pudo haberse desarrollado al compartir su historia, demostrando que nadie está demasiado lejos de la gracia de Dios. Tal vez hoy te sientas atrapado en tu pasado, en tus errores o en las opiniones negativas de los demás. Quizás piensas que tu propósito ha sido anulado por tus fallas, pero la historia de la mujer adúltera nos recuerda que Jesús no ha terminado contigo. Él no solo te perdona, sino que también te llama a un propósito mayor. Si deseas aceptar el perdón de Jesús y descubrir su propósito para tu vida, escribe en los comentarios: «Mi propósito está en la gracia de Jesús». Permite que el Espíritu Santo te llene de esperanza, te libere de la culpa y te guíe hacia un futuro lleno de propósito y vida abundante. 11. El ciego Bartimeo.
De la oscuridad al propósito de la visión espiritual. En Marcos 10, 46-52, encontramos la historia de Bartimeo, un hombre ciego que vivía al borde del camino, mendigando para sobrevivir. Su vida estaba marcada por la oscuridad física y social. Sin embargo, un encuentro con Jesús transformó su vida para siempre, llevándolo a descubrir un propósito mucho más allá de la vista física. Cuando Jesús pasaba por Jericó, Bartimeo escuchó que era él quien caminaba cerca. Sin poder ver, usó su voz para acercarse a su milagro. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: «Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí». Marcos 10:47. La multitud trató de callarlo, pero Bartimeo gritó aún más fuerte. Su persistencia llamó la atención de Jesús, quien se detuvo y pidió que lo trajeran. Esta es una de las pocas veces en las Escrituras donde se menciona que Jesús se detuvo específicamente por alguien. Esto muestra que, aunque Bartimeo era ignorado por muchos, no era invisible para el Señor. Cuando Bartimeo se levantó, hizo un acto simbólico significativo. Él, entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Marcos 10:50. Su capa probablemente era su única posesión, la que usaba para abrigarse y para recoger las limosnas. Al dejarla atrás, demostró su fe, indicando que ya no la necesitaría más, porque su vida estaba a punto de cambiar. El Berkesan, el propósito revelado en la fe. Cuando Bartimeo se acercó, Jesús le hizo una pregunta profunda: «¿Qué quieres que te haga?». Y el ciego le respondió: «Maestro, que recobre la vista». Marcos 10:51. Con una simple respuesta, Bartimeo expresó su deseo más profundo. Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». Marcos 10:52. Inmediatamente, Bartimeo recuperó la vista, pero en lugar de irse, le seguía en el camino. No solo recibió sanidad física, sino que encontró un nuevo propósito: seguir a Jesús y ser testigo de su poder y misericordia. ¿Qué nos enseña la historia de Bartimeo sobre el propósito divino? 1. El propósito requiere perseverancia. A pesar de las voces que intentaban silenciarlo, Bartimeo siguió clamando. El propósito a menudo se encuentra cuando perseveramos a pesar de los obstáculos. 2. El propósito implica soltar el pasado. Al arrojar su capa, Bartimeo dejó atrás su vieja identidad de mendigo. Para abrazar nuestro propósito, a veces necesitamos soltar aquello que nos ha definido negativamente. 3. Dios valora la fe activa. Jesús no impuso el milagro. Esperó a que Bartimeo expresara su deseo. El propósito se revela cuando expresamos nuestra fe a través de nuestras palabras y acciones. 4. El propósito te lleva a seguir a Jesús. Bartimeo no solo fue sanado, sino que se convirtió en un seguidor. Su propósito no estaba solo en recibir el milagro, sino en vivir como testimonio del poder de Jesús. De la oscuridad a la luz, el propósito más allá de la vista física. Bartimeo no solo recobró la vista física, sino también la visión espiritual. Pasó de vivir al margen del camino a caminar junto al camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Su propósito no era solo ver, sino usar su nueva visión para seguir y glorificar a Jesús. Su historia nos recuerda que nuestras limitaciones no son obstáculos para Dios. De hecho, pueden ser el punto de partida para descubrir nuestro propósito. Tal vez hoy te sientas en la oscuridad, incapaz de ver el camino que tienes por delante. Sin embargo, como Bartimeo,
puedes clamar a Jesús, soltar lo que te ata y recibir una visión clara del propósito divino para tu vida. Charlat 12. El hijo pródigo. Del extravío al propósito en la casa del Padre. La parábola del hijo pródigo, narrada en Lucas 15, 11, 32, es una de las historias más profundas y conmovedoras de la Biblia. No solo habla del amor incondicional de Dios, sino también de cómo el propósito divino puede restaurarse incluso después de un tiempo de extravío y fracaso. En la historia, Jesús describe a un joven que, lleno de arrogancia e impaciencia, pidió a su padre la parte de la herencia que le correspondía. Este acto no solo era una falta de respeto, sino que, culturalmente, equivalía a desear la muerte de su padre. A pesar de esto, el padre accedió y el hijo partió hacia un país lejano, donde desperdició toda su fortuna viviendo desenfrenadamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Por Lucas 15:14. El joven se encontró en la peor de las situaciones, sin dinero, sin amigos y sin dignidad, trabajando como cuidador de cerdos, un trabajo humillante para un judío. Incluso deseaba comer la comida de los cerdos, pero nadie le daba nada. Fue en este punto de desesperación donde se inició su camino hacia el propósito. El propósito revelado en el arrepentimiento. En medio de su miseria, el joven volvió en sí. Lucas 15:17. Recordó la bondad de su padre y cómo incluso los siervos en su casa tenían suficiente comida. Esta realización lo llevó a tomar una decisión valiente. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Lucas 15, 18, 19. El arrepentimiento genuino no solo implica un cambio de mente, sino también un cambio de dirección. El joven no solo reconoció su error, sino que también se levantó y volvió a casa. Este es un paso crucial para redescubrir el propósito perdido. Cuando aún estaba lejos, su padre lo vio, corrió hacia él, lo abrazó y lo besó. Antes de que el hijo pudiera terminar su discurso de arrepentimiento, el padre ya había ordenado que le trajeran la mejor ropa, un anillo y sandalias. Además, organizó una fiesta para celebrar su regreso. El propósito restaurado a través del perdón. El padre no solo perdonó al hijo, sino que lo restauró a su posición original. El anillo simbolizaba autoridad, la mejor ropa indicaba honor, y las sandalias representaban que ya no era un esclavo, sino un hijo. Su propósito no se había perdido, solo había estado en espera, listo para ser redescubierto en el momento de su regreso. La historia también incluye al hermano mayor, quien, aunque nunca se fue físicamente, había perdido el propósito en su corazón. Su amargura y falta de compasión revelaron que, aunque estaba cerca del Padre, no entendía su corazón. Esto nos muestra que el propósito divino no se trata solo de permanecer cerca físicamente, sino de alinear nuestro corazón con el del Padre. ¿Qué nos enseña la historia del hijo pródigo sobre el propósito divino? 1. El propósito se puede redescubrir incluso después del fracaso. No importa cuánto te hayas desviado, siempre puedes volver a la casa del Padre. 2. El propósito requiere un corazón arrepentido. El hijo no regresó exigiendo su posición, volvió con humildad. El arrepentimiento genuino abre la puerta a la restauración del propósito. 3. Dios te recibe con amor y restauración. El Padre no solo perdonó al Hijo, sino que lo restauró completamente. Nuestro propósito no se basa en lo que merecemos, sino en la gracia de Dios.
4. El propósito no se pierde, solo se adormece. Aunque el hijo se alejó, su posición como hijo nunca cambió. Del mismo modo, Dios siempre guarda nuestro propósito, esperando nuestro regreso. Presum, del exilio al propósito, una vida redimida. El hijo pródigo pasó de la miseria a la fiesta, de la esclavitud a la libertad, de la vergüenza al honor. Su vida se convirtió en un testimonio vivo del amor y la gracia del Padre. Esta historia nos recuerda que nunca estamos demasiado lejos para regresar, nunca estamos demasiado rotos para ser restaurados y nunca estamos demasiado perdidos para ser encontrados. Si hoy te sientes lejos de tu propósito, tal vez atrapado en un camino equivocado o abrumado por tus errores pasados, recuerda que el Padre siempre está esperándote con los brazos abiertos. No importa cuán lejos hayas ido, siempre puedes volver a casa y descubrir que tu propósito sigue intacto. 13. La mujer sirofenicia. El propósito revelado a través de la fe persistente. En Mateo 15, 21-28 encontramos la historia de una mujer sirofenicia o cananea, cuya fe movió el corazón de Jesús y reveló el propósito divino en medio de las barreras culturales y religiosas. Esta historia es un recordatorio poderoso de que el propósito de Dios no está limitado por nuestras circunstancias, nacionalidad o situación social, sino que se activa a través de una fe genuina y persistente. Cuando Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón, esta mujer se acercó a él clamando: «Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio». Mateo 15:22. Desde el principio su petición reveló no solo su desesperación, sino también su reconocimiento de Jesús como el Mesías. Sin embargo, al principio, Jesús no le respondió nada. Los discípulos incluso le pidieron que la despidiera, molestos por su insistencia. El propósito probado a través de la persistencia. Cuando Jesús finalmente habló, lo hizo con una respuesta que parecía dura. «No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel». De Mateo 15:24. En lugar de rendirse, la mujer se postró ante él y suplicó nuevamente: «Señor, socórreme». Mateo 15:25. La respuesta de Jesús nuevamente desafió su fe. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Baruch, Mateo 15:26. Culturalmente, los judíos a menudo se referían a los gentiles como perros, un término despectivo. Pero Jesús usó un término más suave, perrillos, indicando tal vez una prueba de su fe más que un rechazo total. La respuesta de la mujer fue impresionante. «Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos». En Mateo 15:27, su respuesta demostró humildad, fe y una profunda comprensión del poder y la misericordia de Jesús. Esta declaración movió a Jesús de una manera poderosa. «Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres». Y su hija fue sanada desde aquella hora. Y Mateo 15:28. El propósito revelado en la fe inquebrantable. La mujer sirofenicia no solo recibió el milagro de la sanidad de su hija, sino que también se convirtió en un ejemplo eterno de fe persistente. Su historia nos enseña que el propósito de Dios puede manifestarse cuando no nos rendimos ante las primeras negativas o desafíos. Su fe no solo rompió barreras culturales, sino que también abrió una puerta de gracia para los gentiles, demostrando que el propósito divino es inclusivo y accesible para todos los que se acercan con fe.
¿Qué nos enseña la historia de la mujer sirofenicia sobre el propósito divino? 1. El propósito requiere perseverancia. La mujer no se desanimó por el silencio inicial de Jesús ni por la oposición de los discípulos. Su propósito se reveló porque no dejó de clamar. 2. Dios responde a la fe genuina. Su respuesta llena de fe y humildad tocó el corazón de Jesús. Cuando respondemos con fe, abrimos la puerta al propósito divino en nuestras vidas. 3. El propósito no tiene fronteras. Aunque no era judía, la mujer sirofenicia recibió la bendición. Esto muestra que el propósito de Dios no está limitado por barreras culturales, sociales o religiosas. 4. El propósito se manifiesta en la humildad. Su disposición a aceptar incluso las migajas de la gracia de Jesús demuestra que aquellos que se acercan a Dios con un corazón humilde siempre encontrarán misericordia. Del rechazo a la revelación del propósito. La historia de la mujer sirofenicia nos enseña que, aunque a veces podemos sentirnos rechazados o ignorados, el propósito de Dios sigue disponible para aquellos que perseveran en la fe. Su historia es un recordatorio de que la fe no solo nos acerca a Dios, sino que también puede desbloquear bendiciones y propósitos que parecían inalcanzables. Hoy, si sientes que hay barreras en tu vida, ya sean espirituales, emocionales o sociales, recuerda que una fe persistente puede romperlas. El propósito de Dios para tu vida no se detiene por las circunstancias externas. Él siempre responde a aquellos que se acercan con un corazón sincero y una fe inquebrantable. 14. Tomás. Del escepticismo al propósito de la fe sólida. En Juan 20, 24, 29, encontramos la historia de Tomás, uno de los 12 discípulos de Jesús, a menudo conocido como Tomás el Incrédulo. Sin embargo, su historia es mucho más que un momento de duda. Es un testimonio de cómo Jesús puede revelar el propósito divino incluso en aquellos que luchan con la fe, transformando la incertidumbre en una convicción firme y un llamado poderoso. Después de la resurrección de Jesús, se apareció a los discípulos cuando Tomás no estaba presente. Cuando los otros discípulos le dijeron que habían visto al Señor, Tomás respondió con escepticismo. Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Juan 20:25. Esta respuesta ha sido a menudo interpretada como una falta de fe, pero también muestra una sinceridad brutal. Tomás no quería conformarse con un testimonio de segunda mano. Él deseaba una experiencia personal con el Cristo resucitado. Su honestidad nos enseña que Dios no rechaza nuestras dudas, sino que las usa para llevarnos a una fe más profunda. El propósito revelado a través de la duda. 8 días después, Jesús volvió a aparecerse a los discípulos, esta vez con Tomás presente. Jesús se dirigió directamente a él, repitiendo las mismas palabras que Tomás había dicho en su escepticismo. Luego dijo a Tomás: «Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente». Juan 20:27. Esta invitación personal mostró el amor y la paciencia de Jesús. No condenó a Tomás por sus dudas, sino que le proporcionó la evidencia que necesitaba para creer. En ese momento, Tomás hizo una de las declaraciones de fe más profundas del Nuevo Testamento: «Señor mío y Dios mío». Juan 20:28. Esta declaración no solo fue una afirmación de la resurrección de Jesús, sino también un reconocimiento de su divinidad. Tomás, quien había dudado, se convirtió en un testigo clave de la realidad del Cristo resucitado.
El propósito de Tomás más allá de la duda. Según la tradición cristiana, Tomás llevó el Evangelio a la India, donde estableció iglesias y evangelizó con valentía. Su vida se transformó de un discípulo dudoso a un apóstol misionero que murió como mártir por su fe. Su propósito se cumplió al llevar la luz de Cristo a lugares oscuros, demostrando que incluso aquellos que luchan con la fe pueden convertirse en instrumentos poderosos en las manos de Dios. Bari, ¿qué nos enseña la historia de Tomás sobre el propósito divino? 1. Dios no se intimida por nuestras dudas. Jesús no rechazó a Tomás, sino que le dio la evidencia que necesitaba. Dios puede usar nuestras preguntas para fortalecer nuestra fe. 2. El propósito se revela en la experiencia personal. Tomás no se conformó con la fe de los demás. Su encuentro personal con Jesús lo llevó a descubrir su verdadero propósito. 3. La duda puede llevar a una fe más profunda. Al confrontar sus dudas, Tomás llegó a una convicción inquebrantable. A veces, el camino al propósito pasa por un proceso de cuestionamiento y búsqueda sincera. 4. El propósito transforma a los incrédulos en testigos valientes. La vida de Tomás muestra que aquellos que dudan pueden convertirse en aquellos que proclaman la verdad con mayor firmeza. Kamnor Ursa, de la duda al propósito eterno. La historia de Tomás es un recordatorio de que la fe no siempre es un camino recto. A veces pasa por valles de duda y momentos de incertidumbre. Sin embargo, cuando llevamos nuestras dudas a Jesús, Él las transforma en una fe sólida y en un propósito significativo. Tomás, quien necesitaba ver para creer, se convirtió en un testigo ocular y en un evangelista que llevó el mensaje de Jesús a lugares lejanos. Hoy, si luchas con dudas o si sientes que tu fe es débil, recuerda que Jesús no te rechaza. Al igual que con Tomás, Él te invita a acercarte, a tocar sus cicatrices y a descubrir que, a través de tus preguntas, puedes encontrar un propósito más profundo en Él. Has llegado al final de este profundo viaje espiritual. Permíteme felicitarte de todo corazón, porque muy pocos logran completar un estudio tan extenso y transformador como este. Lo que has hecho hoy no es solo consumir contenido, sino invertir en tu vida espiritual, en tu propósito eterno y en tu relación con Jesús. Eres parte de un grupo selecto de personas que están dispuestas a ir más allá, a profundizar y a descubrir las verdades más poderosas del Evangelio. A lo largo de estos 15 bloques, hemos visto cómo Jesús reveló el propósito divino en la vida de personas comunes, desde el pescador Pedro hasta el dudoso Tomás, desde la mujer samaritana hasta el ciego Bartimeo. Cada historia nos mostró que el propósito de Dios no se limita a aquellos que parecen perfectos o preparados, sino que alcanza a los quebrantados, a los rechazados, a los perdidos y a los que dudan. Y eso incluye a cada uno de nosotros. Va una reflexión final. Tu propósito en las manos de Dios. El propósito divino no siempre es un llamado a las multitudes o a las plataformas visibles. A veces es un llamado a la fidelidad en lo pequeño, a la obediencia en lo secreto, a ser un faro de luz en tu hogar, en tu trabajo o en tu comunidad. No importa dónde te encuentres, Dios puede usarte poderosamente si abres tu corazón y permites que su Espíritu te guíe. Quiero que te lleves esta imagen. La vida es como una semilla. En las manos equivocadas puede ser desperdiciada, pero en las manos del Creador, esa semilla puede convertirse en un árbol frondoso, en un refugio para muchos, en una fuente de vida. Hoy, has permitido que Dios plante esa semilla de propósito en tu corazón.
Ahora tu tarea es regarla con oración, nutrirla con la palabra de Dios y permitir que el Espíritu Santo la haga crecer. Be Milcarus, tu compromiso con este propósito. Llegar hasta aquí demuestra que estás comprometido, que deseas ser un instrumento en las manos de Dios. Para consolidar este compromiso, te invito a realizar una acción simple pero significativa. Escribe en un lugar visible, quizás en tu diario de oración o en una nota en tu teléfono, esta declaración: mi vida tiene un propósito eterno en Cristo. Cada vez que te sientas desanimado, cuando las dudas intenten nublar tu fe, o cuando las circunstancias parezcan difíciles, vuelve a esta declaración. Recuerda las historias que hemos explorado, los ejemplos de aquellos que, a pesar de sus luchas, encontraron su propósito en Jesús. La importancia de seguir conectado. El viaje espiritual no termina aquí. La fe es como un fuego que necesita ser avivado constantemente. Por eso, te animo a seguir alimentándote con la palabra, a permanecer conectado con comunidades de fe y a seguir buscando la dirección del Espíritu Santo en cada paso que des, cada nuevo video, cada nuevo estudio bíblico. Es una oportunidad para seguir creciendo, para seguir profundizando y para mantener viva la llama del propósito divino en tu vida. Compartir este mensaje con otros no solo es un acto de generosidad espiritual, sino también una forma práctica de vivir tu propósito. Cuando compartes la palabra de Dios, estás extendiendo su luz, estás sembrando semillas en otros corazones y permitiendo que el Evangelio siga transformando vidas. Basim, antes de finalizar, una última invitación. Al terminar este video, te animo a no desconectarte de inmediato. Permanece unos minutos más, permite que la música de fondo llene tu hogar, cierra tus ojos y dedica un tiempo a orar. Agradece a Dios por lo que has aprendido hoy, pídele que te ayude a caminar en tu propósito y permite que su paz te envuelva. Haz una pausa, respira profundo. Siente la presencia de Dios. Deja que su amor llene cada rincón de tu ser y permite que su voz te guíe en cada paso que des a partir de hoy. Una frase para aquellos que llegan hasta el final. Si has llegado hasta aquí, eres verdaderamente un buscador de la verdad. Quiero invitarte a comentar esta frase. He encontrado mi propósito en Jesús y caminaré en Él todos los días de mi vida. Esta frase no es solo un comentario, sino una declaración de fe, un compromiso público y un testimonio de que el propósito de Dios ha sido revelado en tu vida. Gracias por acompañarme en este viaje espiritual. Que la gracia, el amor y la paz de nuestro Señor Jesucristo te acompañen siempre. No olvides seguir conectado, seguir creciendo y seguir caminando en el propósito eterno que Dios ha diseñado especialmente para ti. Amén.